Rusia, un país de zares y dictadores en la historia. El pueblo ruso es un pueblo que, por desgracia, ha tenido que sufrir mucho con sus dirigentes, puesto que desde los zares, tiranos que tuvo que padecer hambrunas y miseria y esclavitud, hasta los dictadores que le salieron a raíz de la proclamación de la Unión Soviética. En las guerras han usado a sus soldados como si fuesen carne de cañón, sin importarle ni escatimar cantidades de muertes con tal de lograr sus objetivos. Mal armados y pasando hambre en el frente de guerra ha sido una constante que tuvo Rusia, o sea, la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial, donde enviaban a los soldados para conquistar posiciones sin armamento, con tal de colapsar las líneas enemigas. Stalin, uno de los mayores genocidas del siglo XX, tuvo unas pérdidas entre soldados de más de 25 millones de soldados, pues mientras los aliados le surtían de todo tipo de armamento, él propiciaba la carne de cañón. De ahí que tuviese más muertes que todos los contendientes juntos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. La decadente Unión Soviética tuvo la figura de surgió de Mikhail Gorbachev, que quiso propiciar unas libertades para el pueblo ruso que no había conocido jamás. Con la intentona golpista se trató de desbaratar que pudiese ocurrir la disolución de la URSS por los militares, pero esta fracasó. Y salió la figura de Boris Yeltsin para retomar el camino aperturista del país. Pero claro, el vodka fue minando su figura y su salud, viéndose al final obligado a renunciar en favor de Vladimir Putin. Putin, que hizo carrera en el KGB, tenía claro que no iba a soltar el poder, haciendo honor a la historia de dictadores que había tenido Rusia a través de su historia. Por eso, cuando agotó los 2 mandatos que le permitía la Duma, hizo la patraña de poner a Dmitry Medvedev como títere, para que así, transcurrido su mandato, él pudiese volver a presentarse para ser otra vez reelegido presidente, pero de esta vez ya con la condición vitalicia. Moviendo los hilos del poder, Vladimir Putin eliminó a toda la oposición que le pudiese hacer sombra, empezando a caerse sus adversarios por los balcones, cayéndose sus aviones, se suicidaban o los envenenaban, como intentaron con Alexei Navalny, que como se consiguió salvar, al final no tuvo más remedio que Putin rematarlo encarcelándole en una cárcel en la región polar de Rusia. Profundo admirador del Imperio ruso, Vladimir Putin sufrió una gran depresión cuando en la disolución de la URSS, en la cual su abuelo, que había sido el cocinero personal de Stalin, le había dado mucha empaque de la mentalidad rusa. Por lo tanto, no hay que dudar que desde que llegó al poder en el año 2000 hasta el 2008, su deseo de resucitar ese imperio ruso era patente. Por eso, después de la farsa de Dmitry Medvedev, en 2012 salió otra vez elegido presidente, siendo reelegido constantemente en cada elección, puesto que no había oposición alguna que le pudiese plantar cara. Cronológicamente, su forma expansiva de restitución de la URSS empezó por Crimea, que en el año 2004 la invadió cuando faltaba un año para que expirase el plazo de arrendamiento de la base de Sebastopol en Crimea, enviando una invasión de falsa bandera con hombres vestidos sin ningún tipo de insignia militar.
Pasó el año de la invasión de Crimea, el mundo prácticamente no hizo nada, porque prácticamente fueron condenas verbales y algunas sanciones que le quisieron imponer, pero que el tiempo demostró que las sanciones no valieron absolutamente para nada. Transcurrido un tiempo, en el año 2014, Vladimir Putin decidió que era hora de dar el segundo paso en su expansión. Y empezó con la cuestión del Donbass, donde dijo que los rusófonos eran reprimidos por el gobierno nazi de Ucrania. Y entonces empezó a suministrar armas y a expoliar a los rusófonos de esas dos regiones, de Luhansk y del Donbass, para atraerlos hacia su órbita de influencia. Fueron transcurriendo los años en escaramuzas de un lado para el otro, entre Rusia y Ucrania, por la cuestión del Donbass. Se firmaron los acuerdos de Minsk, que al final ni se cumplieron ni nada. Todos los tratados que se habían firmado anteriormente entre Rusia y Ucrania, en el cual Rusia reconocía la soberanía y las fronteras de Ucrania, fueron papel mojado, simplemente no hizo caso alguno de ello, y así fue transcurriendo el asunto, hasta que llegó el año de 2022, en el cual Vladimir Putin dijo: tengo que hacer la tercera etapa de mi expansión. Y entonces ya fue descaradamente invadir Ucrania. Se invadió Ucrania, que la cogió totalmente desprevenida, puesto que Ucrania era un país que no le había dado tiempo ni siquiera de volver a formarse militarmente, y los países de la Comunidad Europea y Estados Unidos pues hicieron más o menos lo mismo que la vez anterior cuando fue lo de Crimea, volviendo a condenar otra vez a Rusia con embargos y sanciones económicas. Pero claro, esta vez con más efecto, puesto que se habían dado cuenta que la primera vez no había sido absolutamente para nada válidas esas sanciones. ¿Qué ocurrió? Pues nada, que Rusia supo muy bien cómo sortear esas cuestiones, porque se estableció una doble hipocresía. Aunque estaban en guerra Ucrania y Rusia, y la Unión Europea y Estados Unidos apoyaban a Ucrania, como la Unión Europea necesitaba del gas y del petróleo ruso, como había un embargo declarado, pues ¿qué hacían? Pues simplemente, sabiendo que era el petróleo ruso igual, se lo compraban a terceros países. Y Rusia, a su vez, hacía lo mismo. Le hacían falta los componentes de las empresas occidentales para su industria en general, y hacía lo mismo. Los compraba los componentes a través de terceros países. Y así, por un lado y por el otro, las sanciones quedaron como una cosa totalmente devaluada. La necesidad de ir ampliando cada vez más el ejército hizo que Rusia tuviese que hacer forzadamente reclutar entre su población a hombres para el ejército, pero tuvo muy buen cuidado de no hacerlo con gente de San Petersburgo y de Moscú. No quería que las clases altas de Rusia se fuesen a rebelar contra él. Entonces prefirió apostar por reclutar a pueblos de estos de la Rusia euroasiática, los buriatos y todo eso, engañándoles como que podían pasar a ser como mercenarios también, a cambio de un sueldo. Un sueldo que la inmensa mayoría de la gente no lo cobró nunca, por una sencilla razón, porque había gente de esta que cuando la mandaban eran ya carne de cañón, y ya al llegar, a lo mejor en los primeros días ya morían. ¿Y qué hacía Rusia? Pues Rusia, esos hombres todos que morían, no los recogía, los daba por desaparecidos, porque así se ahorraba tener que pagar indemnizaciones a las familias o pagar la pensión de viudedad a sus mujeres.
Así fue la cruda realidad. Todos los mercenarios que contrataron en los países extranjeros, otros que fueron engañados, los mandaron como carne de cañón para ir a luchar a los sitios más crudos. Y al fin y al cabo, muchos de ellos murieron, desaparecieron y no se supo absolutamente nunca nada más de ellos. En el fondo, Putin pensaría, hay que ser tontos, dejarse reclutar como mercenarios cuando van a ser solo carne de cañón. Rusia está echando el resto después de las elecciones de Estados Unidos. No le importa cuántos soldados mueran diariamente en el frente de batalla. Tiene que aprovechar la coyuntura de Trump, que quiere librarse de la guerra de Ucrania, para poder destinar los recursos de Ucrania a atender a su lacayo Netanyahu en Oriente Medio. Por eso Trump aceptará todas las exigencias de Putin con tal de quitarse el muerto de encima, nunca mejor dicho, lo que es la guerra de Ucrania, en la cual él no tiene el más mínimo interés. Veremos a ver qué ocurre, pero la cosa pinta fea, porque aquí lo que está dando la sensación es que se va a producir como una desbandada. En cuanto Rusia y Estados Unidos lleguen a un acuerdo en el cual Estados Unidos cede todo lo que quiera Vladimir Putin con tal de quitarse a Ucrania del medio, provocará probablemente una alarma entre los países de la Unión Europea. Y el tenerse que hacer cargo del gasto militar, de la parte que les tocaba a ellos, más la parte que va a dejar de aportar Estados Unidos, no la van a ver con buenos ojos. Por lo tanto, hay un gran riesgo de que Ucrania al final se acabe quedando en la estacada. Como suele pasar siempre, es todo cuestión de intereses. Mientras me vales te uso y cuando ya no me vales te tiro. Bueno, enviadme vuestros comentarios y dadle me gusta, que es importante para la difusión del canal. Hasta otra.